Y vamos a la entrevista de esta noche, porque Microsoft lanzó este miércoles la campaña Jugar Seguro, que pretende concientizar a los usuarios sobre la piratería y los daños que ésta puede causar. Vamos a profundizar sobre este tema que de pronto está muy presente, o no nos damos cuenta, o hay muchos que están conscientes que están cometiendo un acto ilegal, pero no le toman el peso. Estamos con Alex Pesó, director legal y asuntos corporativos de Microsoft Chile. Nos va a ayudar a entender la importancia que tiene este tema. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Alex. A ver, hay una campaña que se lanza a propósito de tener software originales. Y me imagino esto nace a partir de una realidad que existe, que es que mucha gente no quiere lo original, sino que simplemente ocupa el que le ofrecen, muchas veces consciente, otras no, pero hay una piratería que está establecida. Es una realidad importante en Chile. Yo creo que la gente se sorprendería lo importante que es, digamos. Estamos hablando de un 61% de piratería en Chile en materia de software. Eso implica una pérdida anual de $350 millones para la industria completa, sin contar, obviamente, los costos indirectos, o sea, los empleos que no se generan, los impuestos que no se recaudan. Es decir, el impacto que tiene la piratería en Chile, en el software, en la música, en los libros, es gigantesca. Entonces, efectivamente, tenemos un problema. Ahora, son tasas que en promedio en Latinoamérica son más o menos similares, digamos. Pero si nos comparamos con los países de la OCDE, que es la aspiración de Chile, digamos, estamos 20 puntos arriba. O sea, los países de la OCDE tienen tasas de piratería promedio 40%, 35%. 20 puntos estamos más arriba nosotros que ellos. ¿Y por qué? ¿Son costos? ¿Es una cultura tecnológica o de software que se está recién tomando conciencia? ¿Ha faltado también quizá por parte del mismo Microsoft, que entiendo en la versión 8 ya, o en la anterior quizá, ya estaba la lógica de renovando licencias porque no se podía llegar y hackear cualquiera? Pero también antes era muy simple hacer la copia. ¿Cuáles son los elementos? Yo creo que hay varias razones. Yo diría primero una razón cultural. Yo creo que el valor de la propiedad intelectual es algo que paulatinamente se ha ido tomando en serio en Chile, pero en general la gente hace un análisis económico simplemente y dice, bueno, un software pirata vale una ínfima parte, o un libro pirata, o descargar una música pirata vale una ínfima parte, pero no se ve lo que hay detrás de la piratería. Y detrás de la piratería generalmente hay asociaciones ilícitas, hay comercio clandestino, y eso tiene un impacto en la sociedad. Entonces, en definitiva, el tema es bastante más profundo que simplemente comprar algo más barato. Además de los riesgos, porque está probado recientemente, IDC sacó un estudio que dice que 1 de cada 3 computadores que tiene software pirata va a contraer virus, malware. Además, indica ese mismo estudio el costo que va a tener para los consumidores y para las empresas tener software pirata. Sí. En el caso de las empresas, estamos hablando que hay un costo que está estimado en $350 billones por pérdida de datos. O sea, el peor negocio que puede hacer una empresa o una entidad grande es comprar software pirata. Porque, para empezar, el computador se pone lento, empiezan a salir pop-ups, el software que quieren que corra no corre y corre otra cosa, y todo eso, en definitiva, más los servicios y la consultoría que hay que contratar, va a tener un costo mundial anual, el 2013, de $350 billones. No hay garantías tampoco. Tampoco hay garantía. A quien reclamarle. Exactamente. Estaba viendo cifras respecto a lo que tú me mencionabas, esta encuesta, y dice, por ejemplo, que en cuanto a los consumidores, el 64% de los entrevistados sabían que las personas que habían utilizado software falsificado habían experimentado problemas de seguridad. Eso es un dato, creo yo, relevante. Un porcentaje mayor de más de la mitad, y son el 70%. Y la gente siempre dice, a mí no me va a pasar. O sea, yo voy a comprar más barato y no voy a tener ningún problema. Y cuando le pasa, además reclama. Y cuando le pasa, reclaman, y finalmente terminan pagando más caro y terminan pagando costos que no veían. Entonces, al final, es el peor negocio. Y yo quiero decir que la verdad es que en Chile uno se sorprendería de ver empresas importantes que por distintas razones, probablemente en algunos casos por desconocimiento, pero en otras derechamente por ahorrarse el costo, digamos, tienen un sublicenciamiento importante. Y yo creo que en ese sentido hace falta una mano un poco más dura, tanto del sistema judicial como también del gobierno,
para realmente frenar la piratería en Chile. ¿Tienen antecedentes de empresas que ocupan esta forma habitualmente, digamos, de optar por algo más barato y con licencia? Mira, hay empresas, nosotros en ese sentido, digamos, tenemos ahora una política de menos tolerancia, hay mucha fiscalización hoy día, y Microsoft, la corporación, ha decidido ejercer sus derechos y se están haciendo fiscalizaciones a nivel de empresas importantes, y en la medida en que se encuentre piratería demostrada se van a iniciar las acciones legales y se están iniciando. ¿Qué garantías tienen de poder hacer esa intervención? ¿Lo pueden hacer a distancia o tienen que estar en el lugar, por ejemplo? A ver, en general esto opera a través de un requerimiento judicial, en donde se requiere obviamente que un tribunal nos conceda una medida probatoria muchas veces, en donde llega un perito, ¿no es cierto?, a la empresa con una autorización judicial, entramos y revisamos los computadores. Hay varias formas de revisarlo. Es posible revisarlo físicamente, que tenga su licencia, y también es posible, con el consentimiento de la empresa, correr un software que detecta, ¿no es cierto?, todos los software, todos los distintos escritorios que han accedido al servidor central. Y de esa forma uno se da cuenta cuántas licencias hay y cuántas se pagaron en definitiva. Esta digamos que es una campaña preventiva en un tono de decir, bueno, usted que tiene una licencia falsa, actualícela, digamos que lo están haciendo por conductos buenos, no atacando. Pero ustedes tienen la herramienta para poder decir, ¿sabe qué? Nosotros los vamos a demandar y a una empresa, por ejemplo, dejar a la quiebra. Dejar en la quiebra no por lo menos una sanción mayor. Pero, o sea, en definitiva lo que se busca, digamos, y lo que está en la Ley de Propiedad Intelectual, que fue recientemente modificada el año 2010, es cobrar los perjuicios que han implicado para el titular, en este caso Microsoft, de no haber percibido los derechos de uso de la licencia. Es que es lo lógico, por eso te lo planteo así. Claro, a lo mejor no la quiebra, pero sí una multa que corresponde. Uno ahora puede decir, y más de alguno podrá pensar que es Microsoft una tremenda empresa, que qué importa que una licencia más o una licencia menos, y quizás muchas veces el argumento que se ocupa, pero esta misma lógica se aplica para, qué sé yo, un cantante que grabó un disco con mucho esfuerzo, digamos una normativa que rige para todo. A ver, el fortalecimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, sin duda, que protege mucho más a las pequeñas y medianas empresas que a las empresas más grandes. Las empresas más grandes como Microsoft tiene 1000 abogados, más paralegales y todos los abogados externos que hay en el mundo, para defenderse perfectamente. Pero son las empresas más pequeñas que justamente innovan y que crean propiedad intelectual, las necesitan tener una ley robusta para poder proteger su propiedad intelectual en Chile y en los países a los cuales exportan tecnología. En la medida en que no comprendamos eso, no vamos a poder realmente escalar, las empresas no van a poder tener un modelo de negocio basado en propiedad intelectual y en innovación. O los artistas. O los para artistas, ponerlo por supuesto. en otro ámbito. Por supuesto. Y que no tiene un tema netamente empresarial. Alex, dentro de la encuesta, el 29% se mostró muy preocupado por el robo de identidad. Y este robo de identidad muy ligado con que hay un proyecto de ley que se está conversando en el Parlamento, a lo mejor más lento de lo que muchos esperaban, de la protección de los datos personales o de los diferentes registros de cada cual. Esa normativa, ¿qué importancia tiene en este ámbito que estamos conversando? Esa ley es crítica para Chile. Chile en este minuto no tiene el carácter de país de puerto seguro o país que tiene su adecuado nivel de protección, que es un estándar que sobre todo importa para los países europeos. Y eso conlleva a que en Chile muchas veces empresas importantes deciden no establecerse porque no pueden almacenar ni mantener sus datos en Chile. Ahora, este proyecto de ley viene a modificar la ley, es un proyecto bastante más comprensivo, que trae una serie de instituciones que van poniendo al día a Chile, pero que en nuestra opinión tiene algunos problemas. Uno de los más importantes que hoy día se está discutiendo es la incorporación o no de una agencia de protección de datos. El proyecto de ley no incorpora una agencia de protección de datos como las que existen en Europa, digamos, sino que le entrega algunas atribuciones al CERNAC. Yeah. Y recientemente el Ministerio de Economía presentó una indicación estableciendo una cosa que es bastante curiosa, y es que le otorga, primero establece que se va a hacer una revisión de cómo lo ha hecho el CERNAC en 5 años, y le otorga facultades pero sujeta a un plazo de caducidad. Es decir, le otorga estas facultades por 5 años y luego caducan. Que es una forma, yo no lo había visto antes, es curiosa, de entregarle atribuciones a un servicio público, digamos. Ahora, como digo, no es una agencia de protección de datos clásica. ¿Qué es lo que te gustaría que fuera la fórmula? Más que un tema de gusto, el tema es que existe una agencia especializada
¿ya?, que realmente entienda cómo funcionan los distintos actores del sistema y que no actúe para ser aplaudida, digamos, o sacar aplausos. Es decir, acá hay cosas que se le pueden pedir al controlador del dato, hay cosas que se le pueden pedir al procesador del dato, y en la medida en que la agencia que se establezca no entienda cómo funciona el sistema, vamos a estar llenos de requerimientos que finalmente no van a poder cumplir. Ejemplo, el tema de la portabilidad de los datos o la retención de los datos. O sea, yo puedo establecer una ley y puedo establecer 500 artículos diciendo que el titular tiene derecho a que le devuelvan los datos de cualquier forma, en cualquier momento, etcétera. Pero hoy día nosotros sabemos lo que pasa en Facebook. La gente publica fotos, publica archivos que circulan. Por lo tanto, en el fondo el controlador del dato no va a poder hacerse responsable del dato una vez que ya circuló 40 veces. Entonces, se requiere una agencia que entienda todo eso. Europa ya lleva mucho tiempo cursando multas y ya está bastante más especializado y entienden qué cosas pedir y qué cosas no. Y ojalá que acá no iniciemos un camino que tenga que tropezarse mucho tiempo hasta llegar a esa sofisticación, digamos. Quizá todavía no se toma la conciencia de lo importante que es este tema y por eso se le relega a una institución establecida, ¿no? Este tema es fundamental porque la cantidad de negocios que Chile va a poder generar teniendo una ley de protección de datos que sea, por una parte, segura para los titulares, pero al mismo tiempo flexible, es fundamental. O sea, son billones de dólares los que hay involucrados en potenciales negocios y se requiere una legislación moderna que cumpla con los estándares más modernos. ¿Por qué al televidente le tiene que importar esta normativa? Bueno, al televidente claramente le tiene que importar porque están en juego sus datos. O sea, acá hay un tema súper fundamental. El titular de los datos, ¿no es cierto?, tiene que tener una capacidad de controlar sus datos, que es una capacidad que tiene que ir de acuerdo a los tiempos. Es decir, ejemplo, de nuevo, no tiene ningún sentido que si yo entro a un ascensor y ese ascensor tiene una cámara de filmación, yo tenga que firmar un documento antes de entrar al ascensor autorizando a que me filmen. Eso no tiene ningún sentido en la realidad de hoy. Pero donde yo pongo en la ley que el titular del dato tiene que consentir de manera previa, expresa, siempre estoy pidiendo eso. Lo que en definitiva debería ocurrir es que se entiendan autorizados ciertos usos, generalmente aceptados, y que se traslade la responsabilidad al controlador del dato, en este caso la junta de vecinos o el edificio que está tomando la información. O sea, el que usa el dato tiene que responder, pero no hay que poner el foco al momento de capturar el dato, hay que poner el foco al momento de usar el dato, y el que lo usa tiene que responder. Uno también tendría ahí una claridad respecto a mis datos personales. Por supuesto. O sea, yo tengo muchos derechos que están consagrados en muchas leyes hoy día y que ya son parte, digamos, o sea, es el mínimo común denominador que tiene que tener una ley de protección de datos, que son los derechos del titular. Yo tengo la posibilidad de pedir que se corrijan los datos que son erróneos. Yo puedo pedir que me saquen de una base de datos. O sea, y efectivamente, y todos esos datos vienen en la ley y están bien consagrados, digamos. Alex, finalmente, para cerrar, juntando estos dos temas, ¿en Chile se le ha tomado la importancia a este tipo de normativas que regulan básicamente los procedimientos que tienen que ver con la red, con Internet, con decir ya se necesita una normativa específica para el mundo, comillas, virtual? Yo diría que sí. Yo diría que la última modificación de la ley de propiedad intelectual pone al día esa ley. Fuimos el primer país en tener una ley que se llama de neutralidad tecnológica, que también es súper importante, pero yo diría que falta un poco más. La ley de protección de datos claramente es una deuda y ahí tenemos que avanzar en eso. Ojalá pueda ser despachada dentro de este gobierno, pero mi análisis es que estamos mucho mejor que hace 4 o 5 años atrás. O sea, claramente hemos avanzado bastante. Se puede avanzar mucho más. ¿Cierto? Alex Pessoa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ahí está, varios datos relevantes para que usted lo tenga claro, sepa que lo que está haciendo, si es ilegal, tiene sanciones, pero el tema de fondo es que es una gran empresa, pero también puede ser un pequeño emprendedor o usted mismo. Y por eso el que esté todo bien regulado y no sepa cuál es el marco que tiene, puede ser relevante. Hasta aquí dejamos la entrevista en CNN Chile.